Pasaron 2 días desde que Aslan llegó a la casa Violet. Se había adaptado perfectamente a la casa. Ayudaba en los quehaceres, a cocinar, limpiar y otras tareas, como si no se tratara de un noble. Y ahora, con la ayuda de su madre, Aslan llevaba a Layla que lo acompañara a cortar leña. Layla preguntó en cómo era posible que fuera tan bueno en las tareas del hogar si estaba segura que jamás lo había hecho. Aslan contestó que partir leña era como blandir una espada, y respecto a la cocina y lo demás, solo imitaba lo que hacían. Después de que Oscar le llevara ropa cómoda e informara sobre la situación del ducado, Layla preguntó si la señorita Rosalind no le estaría esperando. Además, si se enteraba del tiempo que había pasado en la casa de su ex esposa, solo la pondría triste. Aslan contestó que no era su ex esposa, seguían casados. Layla aclaró que ella firmó los papeles de divorcio cuando dejó el ducado, a lo que Aslan contestó que según lo que había escuchado, él los había roto. Avergonzada, preguntó la razón. Aslan, sin avergonzarse, contestó que quizá era porque no quería divorciarse de su esposa. Además, aclaró que Rosalind no era su amante. Todavía no sabía la razón por la que le había llevado a la mansión. Él sentía que la persona a la que amaba solo era ella, tanto que ni siquiera se quitó el anillo. Layla se fijó en su dedo anular. Recordó que durante esos 3 años no se había quitado el anillo. Aún así, en su camino de regreso había escuchado un rumor. Las personas que lo esparcieron se preguntaban asombradas sobre la razón de la separación de los duques Thornell, debido a su escandalosa historia de amor, aunque también dijeron que al parecer el duque amaba a otra mujer, ya que en su anillo de bodas estaba incrustado el nombre de otra mujer que casualmente llevaba el nombre de una flor. Supusieron que era el nombre de Rosalind. Cuando escuchó esto, se sintió vacía y disgustada, porque él haya grabado el nombre de Rosalind en su anillo de bodas. Por eso, frustrada ante tal confusión, preguntó si había comprobado el nombre que tenía grabado en su anillo. Agregó que ahí podría ver a quién verdaderamente amaba. La espera fue tan angustiante que temblaba de ansiedad, pero Aslan, contrario a su reacción, sonrió altivamente y contestó que tenía razón. Podía ver el nombre de la persona que amaba. Al hacer ademán de mostrarle, Layla dijo que no tenía por qué enseñarle nada. Sabía que era el nombre de Rosalind. Aslan solo dijo que era Layla. Agregó que ella había dicho que estaba grabado el verdadero nombre de la persona que amaba, y esa era Layla Violet. Después de verificarlo, quedó atónita y conmovida. Aslan solo argumentó, feliz, que mientras más se escuchaba, más se convencía de que ella era la única que había amado. Además, vio que el anillo que llevó esos 3 años no había un nombre grabado. Vacilante, Layla contestó que eso era porque eran una pareja por contrato. Aslan supuso que todo indicaba que la relación a la que se había aferrado era unilateralmente de parte suya. Layla trataba de negar esto cuando Aslan agregó que no pudo confesarse a causa de su orgullo, desperdiciando 3 años de su vida. No era extraño que su esposa, al presenciar esto, se decepcionara y lo dejara. No volvería a permitir que semejante estupidez ocurriera nunca más. Se aseguraría de que ella le correspondiera, hasta que lo amara de la misma manera. Mientras tanto, en la casa Amber, Rosalind estaba desesperada por la desfachatez de Glock. Quería que la dejara en paz. Después de todo, este había vendido todo lo que poseía de valor. Los zapatos, vestidos, incluso el vestido que estaba usando. Le solicitó que la dejara en paz. Ya le había dado todo el dinero, pero este, con expresión burlona, dijo que no tenía suficiente. No estaba satisfecho. Rosalind solicitó que la dejara. No sacaría nada de ella. El duque la había abandonado. Incluso si la amenazaba con su secreto, no ganaría nada. Glock se burló de sus palabras, preguntando si de verdad pensaba que solo se había acercado a ella para llevarse tan poco dinero. A su expresión perpleja agregó que si ambos se unían, podían conseguir mucho dinero. Pero esa propuesta solo hizo temblar a Rosalind. Cualquier cosa que planeaba, ella no quería estar involucrada. Preguntó intrigada cuál era su plan. Este confesó que quería convertirla en la duquesa Thornell. Rosalind, incrédula, preguntó que cómo podía ser la duquesa. Además, Aslan no la amaba, incluso la había abandonado. Entonces, ¿cómo podía decir que simplemente podía convertirla en duquesa?
Con una sonrisa triunfante, Glock contestó que conocía un gran secreto del duque Tornel. Si ella usaba ese secreto para chantajearlo, podría convertirse en una duquesa. Cuando Rosalind preguntó cuál era el secreto, muy cerca suyo, preguntó si sabía cuál era la verdadera identidad de la duquesa. Al tenerla intrigada, contestó que ella en realidad no era Helena Larestin. Su verdadero nombre era Laila Violet y era una plebeya. Además, que cuando tenía 10 años, se unió a la familia fingiendo ser Helena. El duque se había casado con ella sabiendo ese secreto, así que eso los beneficiaba. No estaba seguro si el duque estaría a salvo, pero Helena no lo estaría. Y era bien sabido que el duque Tornel amaba muchísimo a su esposa. ¿Acaso permitiría que le hicieran daño? Rosalind lo pensó. Si utilizaba esto, podría convertirse en duquesa. Pero la expresión de Glock la asustó. Tenía una mirada muy calculadora cuando dijo que todo lo que ellos tenían ahora sería suyo. Aslan había seguido con su papel de buen yerno. Estaban cosechando manzanas del territorio cuando Aiden llegó con un pedazo de pastel de manzana que le ofrecieron a Aslan, el cual él aceptó gustoso. Laila, que estaba a su lado, no podía dejar de pensar en la promesa que le había hecho. Cuando le ofreció un pedazo de su tarta, miró un poco confusa al pastel. No le gustaban los olores fuertes. Si Aslan no hubiese perdido su memoria, jamás se lo hubiese ofrecido. Por lo contrario, él era quien siempre procurará mantener lejos cualquier cosa con canela. Quiso aceptar el ofrecimiento de Aslan, pero al querer probarlo, de inmediato lo alejó. Alegó que a ella no le gustaba esto. Sí, había visto que no tenía problemas con la tarta de manzanas, ya que lo vio comer sin problemas. Y probablemente era por la canela. Después de todo, ella era muy sensible con los olores fuertes, debido a su sensible olfato. Laila, al escucharlo, preguntó si había recuperado la memoria, pero Aslan contestó que lo había intuido, porque había observado su expresión, y si mencionaba su memoria, él debía saber ese tipo de cosas. Laila comentó que sí. Eso era de su conocimiento, y que siempre fue considerado con ella. Al escuchar esas palabras, contestó que solo recordaba lo que era importante para él, si no, lo olvidaría. Al parecer, debió ser muy importante para él, ya que recordaba hasta las cosas más significantes, como sus preferencias alimentarias. A su confusa expresión, agregó que le costaba recordar los nombres de personas que no estaban involucradas con él. Sus rostros solo le eran confusos, así que ni siquiera les prestaba atención. Preguntó si acaso ella escondía un fondo de sobornos de él, por eso conocía tanto de ella. Al ver su expresión de sorpresa, con una gran sonrisa agregó que era verdad que la quería mucho, aunque al parecer fue un amor no correspondido. Preguntó con esa misma sonrisa si ella no había tenido ningún sentimiento por él durante esos 3 años. Al ver que no contestaba, dijo que no se había dado cuenta de que era tan poco atractivo. Si hubiera sabido que eso iría a pasar, habría tenido más experiencia en citas cuando era joven, para tener habilidades para enamorarla. Se disculpó por ser tan torpe en ese tema. Prometió que haría todo lo posible para aprender, así que lo solicitó que si le pudiese dar una oportunidad más. Las acciones y palabras de Aslan últimamente solo hacían temblar el corazón de Laila. Pero no podía hacerlo. Tenía que controlar sus sentimientos. Aslan no recordaba nada de lo que había hecho y solo se estaba equivocando. Así que lo solicitó, que lo hablaría una vez que haya recuperado su memoria. Para ese entonces quizá él cambiase de opinión. Mientras dejaba a Aslan confundido y determinado. Al día siguiente, después de levantarse y entrar a la sala conjunta, Aslan entró con más leña, con una expresión un poco fría, hasta que la vio. Luego le preguntó si estaba bien. Había cortado leña por si hacía frío. Agregó que recordó que su esposa era débil y que él la cuidaba a menudo. Últimamente las palabras de Aslan eran muy directas, sonrojándola más no poder. Se prometió no prestarle atención, ya que la única que sufriría cuando él recuperase la memoria solo sería ella. Además, hizo ademán de sentarse a la mesa a tomar desayuno cuando escuchó a alguien anunciar que era el periódico. De inmediato anunció que saldría. Aslan le preguntó si saldría vestida así, al frío ambiente. Laila contestó que estaría bien, solo sería un momento. Pero antes de que saliese, Aslan le colocó un chal,
alegando que tenía que tener cuidado con el frío. Layla, al verlo con esa actitud, preguntó si sabía que hacía poco se había resfriado. La mención lo hizo tener un flashback. Aclaró que sí, recordaba haber oído eso antes, y antes que contestasen cómo se había enterado, alguien la llamó por su nombre. Era Hans, quien muy animado le preguntó si tenía una visita. Layla lo saludó y agradeció por llevarle el periódico. Hans contestó con una gran sonrisa que él iba a la casa de Violet solo para verla y alabar su belleza. Fue entonces que se escuchó una voz de un Aslan enojado. Enfatizó que su trabajo era repartir periódicos y no acercarse a los clientes con otras intenciones. Agregó que por muy hermosa que sea la clienta, coquetear con ella delante de su esposo era bastante desvergonzado. La actitud de Aslan intimidó tanto al pobre Hans que se disculpó por la intromisión y salió más rápido que al rayo. En el umbral de la puerta se quedaron dos personas molestas. Aslan, furioso de que ese hombre muy desvergonzado coqueteara con Layla frente a él, y Layla, molesta por su desfachatez. Furiosa, preguntó en qué creía que estaba haciendo. Aunque su reacción sorprendió a Aslan, este contestó que el cartero era negligente por coquetear con los clientes mientras estaba laborando. Al descargo de Layla en cómo podía asustarlo así, este simplemente contestó que ella era muy hermosa, tanto que las moscas acudían a ella. Tenía que ser firme para que no complicaran las cosas más adelante. Después de todo, su esposa era tan hermosa que cualquiera que tuviese ojos se distraería solo con verla. Y no se disculparía por eso. Layla estaba sorprendida por la reacción de Aslan. Era una faceta que jamás había visto. ¿Sería porque había perdido la memoria? Pero su cambio era tanto que parecía ser otra persona. Durante su matrimonio, Aslan no desconfiaba de los hombres que se acercaran. Era todo lo contrario, porque Aslan era el sueño ideal de toda chica, y la insegura siempre fue ella. Layla comentó que él era diferente a la persona que conocía. Aslan preguntó en cómo era diferente. Ante la dudativa de Layla, este contestó que tendría que explicarle cómo había sido él en el pasado, porque según el médico era mejor escuchar las historias del pasado para recuperar su memoria, de alguien cercano a él. Se sentaron en un banco enfrente de la casa, y Layla comentó que Aslan era un hombre gentil y dulce. Era amable con todo el mundo y le encantaba compartir. Cuando había escasez siempre procuraba liberar algo para los pobres. Además, cada año patrocinaba una casa de beneficencia. Era algo fantástico. Aslan vio la expresión de Layla. Era tierno, pero era una práctica común para los hombres de negocios. No porque fueran gentiles, sino era una forma para ahorrar impuestos y evitar que la familia imperial los atrapara. Aún así, Layla continuó. Dijo que si veía a una persona o un animal lamentable, no podía simplemente pasar de largo, porque era muy compasivo. Lo último lo sorprendió, porque a él no le gustaban los animales, y rara vez había sentido lástima por alguien. Entonces, ¿eso es lo que había hecho? Tenía tantas ganas de impresionarla, aunque era ridículo. Layla creía que él era la persona más amable y dulce de todo el mundo. Sí, él debía temer a romper su confianza. Pensó que si pretendía ser una persona amable, como ella lo describía, le agradaría también. Pero esos 3 años de arduo trabajo no funcionaron. Con determinación, contestó que había sido engañada. Estaba muy seguro que solo lo había inventado para que no lo juzgara con mala cara. Estaba muy seguro que sus valores no habían cambiado por completo en unos años. Solo había intentado ganarse con todas sus fuerzas su corazón. Ante su confesión, Layla contestó que no debía juzgar lo que no recordaba. Pero frío contestó que se conocía mejor que a nadie. Él era el tipo de persona que hacía trampas para conseguir lo que quería, y todo indicaba que él la había engañado durante esos 3 años por miedo a que lo dejara. Sin embargo, ella se había ido de todas maneras. Por eso estaba tratando de ser honesto. Su expresión cambió cuando preguntó si estaba decepcionada de él por ser honesto. Layla no supo qué contestar. Había tenido una idea muy diferente de él. Siempre pensó que era una persona muy segura de sí misma y maravillosa. Pero, ¿quién era la persona que tenía delante suyo? Contestó resignada que seguía pensando que era una buena persona. Contestó su pregunta. Ser alguien muy interesante para impresionar a la gente que le gustaba era ser una buena persona. Lo hacía porque le importaba y respetaba a la otra persona. Aslan, sonriente, preguntó si estaba admitiendo que gustaba de él.
Layla contestó alterada que solo lo había dicho porque él estaba considerando el Aslan que ella conocía como una mala persona, y por lo que había visto durante esos 3 años, Aslan era un buen hombre. Dicho esto, se marchó. Pero la vista de la mujer escapando lo hizo entender de que él había sido muy feliz tan solo con amarla. Layla al día siguiente iba muy determinada a su destino, cuando Aslan le interrumpió, preguntando a dónde iba. Algo avergonzada contestó que saldría un rato porque tenía un trabajo. Además, volvería antes de cenar. Pero este preguntó si le importaría si lo acompañara. Layla se negó efusivamente, alegando que sería mejor que descansara. No quería salir con Aslan porque simplemente podría tener problemas. Contestó que no iría a ningún lugar divertido. Enseñaba polaco a los niños de la parroquia. Aslan preguntó si había aprendido polaco. Ella contestó que sí, pero su nivel no era muy alto. Aslan propuso ayudarla, ya que él también lo hablaba. Eso era algo que Layla conocía. Además, intuía que Aslan se sentiría frustrado, ya que hacía mucho tiempo que no salía. Solo recomendó que tenía que tener cuidado de no revelar su identidad, algo con lo que estuvo de acuerdo. A Layla le inquietaba un poco más este hecho, ya que por más que pretendiera ser un plebeyo, tenía la apariencia de un noble. Y así, salieron de la casa de Layla. El ambiente de los residentes hacia Layla eran buenos. Estos se acercaban a ella, y Aslan no pasaba desapercibido, pero Layla terminó avergonzada cuando una de las damas con la que entabló conversación afirmó que ambos se veían muy bien juntos. Hicieron una parada por el abrumador calor, cuando Aslan empezó a ventilarla con su propio sombrero, mencionando que él prometió serle de ayuda. Las acciones de Aslan eran tiernas. La interacción con los niños también fue amena. Todos se acercaron a Layla con familiaridad, hasta que repararon en él. Una vez presentados, también fue aceptado por estos. Aslan se limitó a observar la clase. Los niños se portaban muy bien, aunque todavía no entendía por qué se sentía tan insegura. Siempre se había menospreciado mucho para ser una duquesa. Mientras observaba a Layla, la mayoría de sus recuerdos regresaron. Sabía que antes de casarse, a menudo soñaba con una mujer que nunca había visto antes, pero siempre aparecía en sus sueños. Después de encontrar a esa mujer en la vida real, se dio cuenta que esos sueños eran 2 recuerdos diferentes, pero supuso que tenía una vida pasada y eso explicaría toda la confusión que había experimentado. Aún así, su cabeza seguía llena de dudas. Pero solo quedó claro una cosa, que en su vida pasada, al igual que en la vida actual, la persona que él amaba no era Rosalind Peridot, solo era Layla Violet. Pues entonces, una niña lo sacó de sus pensamientos. Esta preguntó qué relación tenía con la señorita Layla. Él contestó que era un secreto y se lo diría solo si lo guardara. Dijo que se iría a casar con ella, cosa que emocionó a la pequeña niña. Axon Herbert, el presidente de Merched, se encontraba muy indignado porque no habían cumplido con deshacerse de su objetivo, Aslan Tordel. Pero eso solo era culpa suya. Nunca debió haber confiado en una persona tan incompetente para que cumpliese en ese trabajo. Y probablemente Aslan estuviese sospechando que sus competidores estaban detrás del ataque. Pero, ¿por qué no se había movido? Era algo extraño. ¿O estaría tramando algo? Fue entonces que alguien llamó a la puerta, ofreciendo su ayuda para deshacerse de su objetivo. Muy ofuscado, preguntó cómo había entrado a ese lugar sin ser detenido. Pero el hombre restó importancia a esto y preguntó, ¿se había pagado para que se deshaciese de Aslan Tordel? Ante tal acusación, su ímpetu bajó. Preguntó temblando qué es lo que quería decir. El hombre mencionó que si debía usar a alguien, debía asegurarse de que éste mantuviese la boca cerrada. Explicó que mientras él estaba tomando una copa, escuchó a uno de los hombres del bar que se jactanciaba de una de las tareas que le habían recomendado, enterándose también de quién le había pagado para realizar tal tarea. Al escuchar esto, Axon tembló y lamentó su elección. Pensó que estaba teniendo suerte cuando la familia Tordel y el Senado se acercaron. Le emocionó que la única tarea que tenía que hacer era deshacerse de Aslan, y ellos le darían el ferrocarril del oeste. Preguntó con determinación qué es lo que quería. ¿Acaso quería vengarse? Para su sorpresa, el hombre soltó una carcajada y le aseguró
que lo ayudaría. Él ya tenía un plan para deshacerse de Aslan, y si este funcionaba, el ferrocarril que tanto quería pasaría fácilmente a sus manos. La propuesta era tentadora, así que aceptó ayudarse el uno al otro. Rosalind, que todavía se quedaba en la casa Amber, estaba muy preocupada. No sabía qué hacer. No podía simplemente unirse al plan de Glock y convertirse en duquesa. Ese plan solo haría que Glock le quitase la vida a Aslan, y no podía permitirlo. Pero si Aslan realmente se daba cuenta del plan de Glock, ella podría terminar sin vida en sus manos. No podía permitir que eso le sucediese. Así que tomó una decisión, y decidió escribir una carta. Después de que la clase de Layla terminaran, los niños y ella se fueron a una excursión a la playa, por recomendación del reverendo. La alegría de los niños era contagiosa. Se divertían tanto hasta que fijó su vista en Aslan. Él jugaba muy ameno con estos. Sonrió al verla alegre. Era muy bueno cuidando a los niños. En un futuro sería un muy buen padre, pero al pensarlo no pudo evitar pensar que ella no vería esa faceta. Durante los 3 años en los que duró su matrimonio, nunca habían tenido intimidad, como ya se lo había explicado a Aslan. Sí, habían compartido la habitación con regularidad, pero Aslan jamás le puso la mano encima. Incluso había veces en las que Aslan simplemente se iba al sofá. Se sintió abatida al recordar las veces que Aslan se iba al sofá y evitaba verla. ¿Acaso lo odiaba tanto? Cuando Aslan se acercó a pedirle agua, lo vio tan atractivo que se riñó por sentirse así. Después de un tiempo en la que observaba el mar, Aslan tomó su mano. Esos segundos parecieron eternos y la distancia se acortaba cada vez más.